Gracias por acompañarnos en la hora cero de Telenoticias. Sigo en esta entrevista exclusiva con la señora Surely del Carmen Bonilla Reyes, hoy viuda de Luis Félix Félix. Quedamos en el punto de que Luis Félix y Richard de los Santos, hermanos de Juan de los Santos, eran grandes amigos. ¿Hasta qué punto? Porque hablábamos de que a veces ni Luis, tu esposo fallecido, le pedía documentos, no me den nada. O sea, quedaba en términos de palabras. Y eso demuestra una gran amistad. Sí. ¿Desde cuándo venía? ¿Por qué se hicieron amigos? ¿Fue primero la amistad y el negocio o el negocio y la amistad? Fue primero el negocio. El negocio. Sí, ellos se conocieron a través de una recomendación para trabajar con La Iguala. Ahí inició la relación, luego nos hicimos grandes amigos, o sea, compartíamos en familia y íbamos de viaje. Él es el padrino de mi hijo. Richard de los Santos. Sí, Padrino de nosotros tu hijo. somos compadres. Ya. Sí, tenemos un lazo religioso que nos une más allá de la amistad. Por eso la confianza que uno tenía en el otro y viceversa, Ya. porque era algo mutuo. ¿Dónde cambió esa amistad, esa relación entre la familia de Richard y la de ustedes, entre Richard, Luis y tú? Hace algunos meses comenzaron primero unas diferencias laborales, como unos desacuerdos, exigencias que Richard tenía, que entendía que Luis no... Le correspondía. exacto. Pero exigencias que iban más allá del plano legal o por... No, porque Luis entendía como que él le demandaba mucho tiempo, porque estaba muy ligada la relación laboral con la personal. Por ejemplo, a veces que para pagarte Luis tenía que ir a pasarse un día completo a la oficina de Richard, que a ver, para que él le diera el deseo, era un tema. Y Luis comenzó como a sentirse como un poquito agobiado con ese... De hecho, yo llegué a reclamarle, tú estás más tiempo de aquel lado que de este lado, estás descuidando la casa, el hogar, la familia. Entonces comenzaron las diferencias laborales. Después Luis renunció el 21 de septiembre de este año. De este año a la Iguala. A la igual, al contrato que tenían con con Juancito Sport. Juancito Sport, con la compañía. Exacto. Entonces ahí Richard como que se molestó como que no hubo un acuerdo. Luis le envió una carta como sin avisarle, no sé, ellos habían como hablado. Entonces comenzaron ahí las diferencias. Richard comenzó como a difamar a Luis. Richard a difamar a Luis. ¿En Sí. qué sentido lo difamaba? Sí, como a decir... Bueno, cosas que no eran propias, en tu opinión, del proceder de Luis. exacto. En el plano personal, como caballero, como trabajador. Exacto, como que en los trabajos Luis tenía un manejo que tal vez decía que iba a instalar un aire de 5 toneladas, pero que de repente instalaba uno de 3, que Luis tenía que pagarle ese pagaré, que era un estafador, que era un ladrón. Todo eso empezó hace solo unas semanas atrás. Después de la renuncia Una de semana Luis, y media. después Aproximadamente. de la renuncia de Luis a Exacto. la compañía de Juancito Sport y que Exacto. lo sacaran, como me mostraste, de la iguala que tenían del ayuntamiento. Exacto. Entonces Richard comienza a hablar, entonces Luis le escribe un mensaje al gerente de la compañía, que también es amigo en común de ambos, y le dice como que a Richard que se esté tranquilo, que si no él iba a poner un abogado para demostrar que
él se lo descontaba, una serie de cosas. Entonces ahí es que Richard insiste en decir cosas. Entonces la última conversación que ellos tuvieron fue por mensaje, Por WhatsApp. Por WhatsApp. Ajá. Luis ¿Cuándo tuvieron esa última conversación, Richard y Luis? Hace 2 domingos. Hace 2 domingos. Sí. Exacto. Donde Luis le reclamaba a él, le decía, hermano, usted y yo somos compadres, déjese de esas cosas, de estar diciendo que yo esto, que yo lo otro. Y Richard le dijo que él lo que tenía era que resolverle, que él lo que era un estafador, un ladrón, un sinfín de palabras. Ya. Sobre todo para reclamarle el pago de los millones por el pagaré. Exacto. Ya. A lo que Luis le respondió con Una palabra. una palabra. Ya. Que le puede salir a cualquiera, no es porque sea violento o no violento, le sale a cualquier persona cuando está en una discusión alguien. Exacto. Y Richard se ofendió con la palabra. Sí, la conversación de ellos cerró ahí. Ahí cerró. Sí. Nunca más volvieron a hablar. ¿Habló Richard contigo Sí. después de esa discusión? Volvimos a hablar el viernes. El viernes pasado. Cuando llega la notificación, yo le escribo un mensaje por WhatsApp a Richard que yo lamentaba mucho lo que estaba pasando, pero que yo necesitaba hablar con él porque yo necesitaba llegar a un acuerdo con él. Porque Luis estaba muy aturdido, muy acorralado. Entonces él me llamó, duramos 1 hora y 7 minutos hablando por teléfono. Donde se habla mucho en 1 hora y 7 minutos. Mucho. Donde él me decía, me repetía, lo que ya le había dicho a Luis, me lo repetía. Entre otras cosas, ¿qué le decía que se pueda decir? No, esas cosas, que Luis, que ellos iban a irse a pleito, que Luis no tenía las bolas más grandes que él, un sinfín. Entonces, yo hablo con él, acordamos encontrarnos en su oficina el sábado siguiente, que fue el sábado pasado. Yo llego a la oficina de Richard aproximadamente a las 2 de la tarde y salgo a las 4:30 conversando con él, diciéndole que esa no es la forma, que por qué si él pagaré de 3 millones de pesos, que por qué me mandan 5.285.000. Él me dice, eso, tú lo hablas con el abogado porque yo no manejo eso. Pero ahora yo viendo las documentaciones, los 5 millones son los supuestos intereses dejados de pagar, que Luis sí pagaba. Que lo vimos al menos en un Exacto. estado que es descontado del trabajo que él hacía. Por ejemplo, de ese pagaré, ¿qué meses debe Luis después que salió de la igual? Que fue octubre y noviembre. Solo esos 2 meses. Es lo que debe porque se lo descontaban. Porque se le descontaba mensual de lo que él producía con la iguala. Entonces yo hablé con él muchísimo. Él me decía que lo único que él lamentaba era que yo estaba de por medio, porque a través de mí era que se iba a presionar a Luis a pagar ese dinero. O sea, ellos supuestamente querían tocarle quizás el punto más sensible para Luis. Exacto, exacto. Entonces no llegamos a ningún acuerdo. Él, como lo que hizo ese día fue como que me puso en aviso. Entonces el domingo yo recibo una llamada de Richard, porque supuestamente Luis había llamado a alguien allegado a la familia para mandarle a decir a él que se manejara, porque así como él estaba diciendo, él se podía poner a decir, porque él manejaba ciertas informaciones de la familia, de la relación. Él manejaba algunas informaciones personales de Richard y de la familia. Porque yo no supe, o sea, yo supe de esa llamada porque Richard me llamó y me lo dijo. Entonces me dice que si yo quiero que ya no hable con el abogado, que el pleito va. Te dice Richard sí, el domingo. El domingo. Volvemos a hablar como media hora.
Me dice que el pleito va, que él lo siente por mí, que ya él cumplió conmigo con avisarme, con decirme el por qué estaba pasando o iba a pasar lo que iba a pasar, porque Luis se había ido a lo personal con la palabra que le había respondido ya anteriormente en un mensaje de texto. Entonces, el cerramos, él me dice, yo pero ya no vuelvo a saber de ti, ya no quiero saber de Luis, no, al que me llame para hablarme de Luis, lo voy a parar en seco. Bien, yo me quedo impactada, le escribo, le digo que por favor, que piense, que se ponga en mi lugar, que no es la forma, que aquí las consecuencias, quienes íbamos a pagarla éramos mi hijo y yo. Todo eso se lo escribí. Y me dijo, yo lo siento, él que pague. Si él quiere evitarte, que pague. Entonces, Esa fue la conversación del domingo, sí, que terminó en una conversación con WhatsApp exacto. contigo. Exacto. Entonces el lunes, Luis se levanta, busca asesoría de un abogado, el cual le dice que lo que se estaba haciendo estaba ilegal, porque lo primero es que nunca nos llegó una notificación de que se estaba cediendo ese pagaré a una tercera persona, solamente nos llegó la notificación de esa persona intimándonos a pagar ese dinero en un día franco. Fue el único documento que llegó, que no lo tengo en la mano porque Luis en el día de ayer andaba con él. Ya. Entonces, ya lo demás es historia. Luis estaba muy aturdido. La última noche él casi no durmió, pero él no me decía porque él trataba siempre de evitarme a mí. Problemas. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo era una ficha aparte. Por eso, Richard, por eso yo era el mecanismo de presión, porque yo era lo intocable para él. Para Luis. Exacto. Entonces, ese mismo viernes que llega ese documento a mi oficina, también él hace una llamada a un familiar mío, diciendo lo mismo que ya estamos hablando, que Luis es un estafador, un sinfín. Luis llegó a conocer de esas llamadas que existían, sí, y se preocupó. Sí, porque terminó diciendo que él tenía pruebas de que Luis estaba fichado, que él tenía ficha, que Luis era un delincuente. Y eso a él le afectó muchísimo. O sea, él fue otra persona después de esa palabra. ¿Has podido tú sacar quizás algún antecedente penal de Luis? Yo solicité uno, pero traje uno que ya yo tenía Ya. en mi poder, de que Luis No tenía, no tenía antecedentes penales. ni tenía deuda con la justicia, ni nada por el estilo. No. Para nada. Pues, ¿qué decirte, Surely? Vamos a hacer una pausa. Yo creo que los dos la necesitamos para regresar y despedir esta entrevista, quizás una conversación entre Surely del Carmen Bonilla Reyes, hoy viuda de Luis Félix, en exclusiva en esta emisión estelar.